Buenas, cultivador. Vamos a ver en este vídeo sobre la historia de la marihuana, India y oeste de Asia. Como hemos visto en otros vídeos, el cannabis indica tuvo sus orígenes en el Himalaya. Así que vamos a seguir con esta serie de vídeos viendo cómo se extendió por India y el oeste de Asia, ya que fue una de las primeras zonas por donde se extendió cannabis indica o con efectos psicoactivos, hace 5.000 años. Durante el Neolítico, seguramente, cannabis indica tuvo contacto con el ser humano en el Himalaya. En el año 3000 a.C., una de las primeras redes de comercio se extendía por el sur de Asia, desde el Valle del Indo hasta Mesopotamia. Hay pruebas arqueológicas, tanto de fibra como de polen, que demuestran que cannabis indica y cannabis sativa estuvieron presentes en el Egipto faraónico. Del 2600 al 1900 a.C., la civilización Harapana era una de las primeras civilizaciones que había en la zona del Hindu Kush. Debido a las excavaciones subterráneas, se sabe que esta civilización utilizaba bebidas ceremoniales en sus entierros funerarios. Mediante antiguos textos en sánscrito, la palabra Banga se puede relacionar con la civilización Harapana, que fue vecina de la antigua civilización que vivía en la cuenca del Tarim, del 2500 al 500 a.C., en la que se descubrió flores de cannabis indica en sus tumbas, lo que demuestra que la utilizaban en sus ritos funerarios. En el año 1000 a.C., el Atharva Veda describe el Banga como uno de los 5 reinos de las plantas y a Soma como su jefe. Soma también era el nombre que se le daba en el prehinduismo a esas antiguas bebidas ceremoniales. Esta bebida estaba compuesta de diferentes plantas con efectos psicoactivos, entre otras el cannabis. En el año 500 a.C., antiguos textos hindús en sánscrito cuentan que al cannabis indica se le llamaba Banga, el cannabis sativa Sana. Con la llegada del hinduismo a esas antiguas bebidas sacramentales que se llamaban Soma, se les cambió el nombre por Banga, solo que ahora estaban hechas de leche, aparte de otras sustancias con efectos psicoactivos, como el cannabis. Más tarde, en la zona de la India, fue difícil diferenciar Banga y Sana, ya que los devotos de Shiva sobre todo utilizaban Banga con sus efectos psicoactivos, aparte de porque cannabis sativa o sana fue dejando de utilizarse, ya que había otras plantas de las que podían sacar fibra y alimento, o también porque podían sacarlo del cannabis indica, que les daba esos mismos productos: fibras, semillas, aceites, aparte de una gran cantidad de resina con efectos psicoactivos. En el 350 a.C. hay textos árabes que hablan de cannabis indica utilizada por sus efectos medicinales o como incienso. Estos textos datan de la Edad de Oro del Islam, del siglo X al XIII. En el año 130 a.C., con la llegada de la ruta de la seda, cannabis indica se extendió hacia Occidente, ya que de ella también se podía extraer buena fibra, semillas para alimento, aceites, papel, incluso resina con alto contenido en efectos psicoactivos. En el año 100 a.C. hay escritos que dejaron constancia de que en uno de sus viajes Galeno encontró golosinas hechas de hachís o de resina de cannabis indica con efectos psicoactivos. El bhang y el hachís se nombran en los textos de las Mil y una Noches, que datan del siglo XI al XIII, en los que se habla del corredor de hachís. Durante los siglos XIV y XV, textos escritos al este y al oeste del Ganges nombran ganja como sinónimo de Banga. En estos textos es la primera vez que se recogen las variedades que hoy conocemos como cannabis sativa y cannabis indica, o con efectos psicoactivos, sedantes o energizantes, aunque por aquellos tiempos no se diferenciaba por sus efectos psicoactivos. Se diferenciaban por la cantidad de cogollos o producción que daba, o la cantidad de resina para producción de hachís que daban. Según estos escritos, en el hindi se le llamaba ganja a las variedades que dan más producción de cogollos o flores, mientras que en el persa se le llamaba charas
a las variedades que daban una gran cantidad de resina para la producción de hachís. Por aquella época, en la India, se seleccionaban plantas de un gran tamaño y que daban una gran producción de cogollos, mientras que en Persia se seleccionaban plantas que daban una gran cantidad de resina y de un tamaño más compacto. Estas plantas más compactas se seleccionaban para poder extraer mejor el hachís, ya que por aquellos tiempos el hachís se extraía frotando las plantas con las manos, por lo que si estaba en una altura más baja era más fácil extraerlo, aparte de por la gran cantidad de resina con efectos psicoactivos que producían. Sin saberlo, estas primeras civilizaciones fueron las primeras que seleccionaron Cannabis indica y Cannabis sativa. Cannabis sativa era una planta que da una gran producción con grandes cogollos y que estaba acostumbrada a climas tropicales, mientras que Cannabis indica era una planta compacta que da mucha producción de resina con unos efectos psicoactivos más sedantes y que estaba acostumbrada a climas más fríos. Ganja o Cannabis sativa se extendió por Oriente con el Islam, mientras que Charas o Cannabis indica se quedó como especie autóctona en el Hindu Kush. Aunque los árabes utilizaron el cannabis para sacar hachís, no fue de la variedad Charas o Cannabis indica. Seleccionaron sus propias variedades para sacar hachís de Ganja o Cannabis sativa. No fue hasta el siglo XX que comenzó a extenderse el Cannabis indica procedente del Hindu Kush por el mundo. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre la historia de la marihuana en el que hemos visto la India y oeste de Asia. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos.